¿Te has dado cuenta de cómo el mundo aplaude a quien tiene dinero, pero ignora a quien carga dignidad? Parece injusto, ¿verdad? Al fin y al cabo, vivimos en una sociedad donde un traje caro vale más que un corazón cansado. Pero ¿y si te dijera que, a veces, basta un desliz, un detalle casi invisible, para dar vuelta por completo esa lógica tan arrogante? Esta es una de esas historias emocionantes que comienzan con risas de burla, pero terminan con finales inesperados. Una camarera sencilla, sin ningún lujo, fue humillada en público por un millonario que creía que nada podría afectarlo, solo que el destino, con su ironía afilada, decidió mostrar que la verdadera riqueza no está en la cuenta bancaria, sino en aquello que se pierde para siempre cuando se niega el respeto. Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy no es solo una narración, es una lección de vida. Esta historia habla de dolor, pérdida, despedida y arrepentimiento, y tal vez te haga mirar hacia dentro de ti mismo y darte cuenta de cuántas veces dejaste escapar la oportunidad de valorar a alguien antes de que fuera demasiado tarde. Elena, con sus manos temblorosas y mirada aprensiva, dejó caer la copa, y el vino manchó el traje impecable del millonario. La reacción de él fue inmediata: voz alta, mirada dura, y palabras afiladas, que sonaron como látigos en el salón. Llamarla inútil delante de todos no fue solo una crítica, fue una sentencia pública. Y lo que más dolió a Elena no fue la mancha en la tela cara, sino la marca invisible que quedó grabada en su corazón. Al fin y al cabo, ¿cuántas veces en la vida no somos juzgados por un simple desliz? Las risas de algunos clientes resonaron como un coro cruel, mientras otros apartaban la mirada, incómodos. Nadie intervino, porque el poder intimida y el dinero hace callar. Este episodio muestra cómo las historias emocionantes nacen del dolor de la injusticia, y cómo los finales inesperados pueden surgir justamente cuando menos se espera. ¿Cuántas veces has presenciado que alguien sea ridiculizado en público y por miedo o conveniencia preferiste el silencio? Pues sí, en ese instante, la omisión pesa tanto como la humillación. Elena recogió los pedazos de dignidad como quien junta vidrio roto, con cuidado de no herirse aún más. Mientras el millonario limpiaba su traje, ella limpiaba las lágrimas escondidas. Es curioso cómo el destino, a veces, pone a prueba nuestra resistencia en medio de la vergüenza. Esa escena recuerda que el dolor público puede transformarse en aprendizaje íntimo. Y créeme, muchas veces es de la pérdida del respeto ajeno que nace la fuerza para seguir adelante. Pero, ¿alguien en aquel salón tenía idea de lo que ella realmente cargaba dentro de sí? Fuera del salón elegante, nadie imaginaba la batalla silenciosa que Elena libraba cada día. Mientras muchos la veían solo como una camarera distraída, en realidad era una guerrera que trabajaba en 3 turnos para sostener a su hermano enfermo y apoyar a su madre viuda. La sonrisa que ofrecía a los clientes escondía el cansancio de noches mal dormidas, cuentas acumuladas y el peso de responsabilidades mayores que su edad. Es increíble cómo tantas historias emocionantes se esconden detrás de uniformes simples y miradas cansadas. Elena creía que el destino no le debía nada y aún así, seguía firme. La dignidad que buscaba dar a su familia era su mayor motivación, y aún en medio del dolor y la nostalgia de una juventud robada por el trabajo, mantenía los pies en la tierra. Piensa un instante, ¿cuántas personas conoces que viven una despedida silenciosa de sus propios sueños para garantizar el futuro de quienes aman? Ese tipo de sacrificio rara vez aparece en los reflectores, pero es lo que moldea a los verdaderos héroes cotidianos. La soledad era su compañera más fiel. En lo íntimo, Elena cargaba un corazón cansado, pero lleno de esperanza de que su hermano tuviera una vida distinta de la suya. Cada bandeja servida era un recordatorio de que la vida puede ser dura, pero el aprendizaje escondido en la pérdida siempre es mayor. Tal vez por eso sonreía incluso con lágrimas guardadas, porque sabía que el amor, cuando es verdadero, no necesita público para demostrar su fuerza, y sin que nadie lo percibiera, ella ya escribía los capítulos de una historia con finales inesperados. Esa misma noche, en medio del ajetreo del restaurante, un detalle pasó desapercibido para casi todos. Una carta se deslizó discretamente del bolsillo del delantal de Elena. El millonario,
Aún molesto por la mancha en su traje, fue quien la recogió. Al principio pensó que era un papel cualquiera, pero al abrirlo se dio cuenta de que no era un simple pedazo de papel. Allí estaban palabras de despedida, escritas con una ternura que contrastaba con el veneno que él había derramado horas antes. La carta revelaba gratitud por el tiempo en el restaurante y cariño por los compañeros, pero llevaba un tono que nadie esperaba. Elena se despedía, reconociendo que no tendría fuerzas para continuar mucho más tiempo. Era un adiós silencioso, una confesión íntima transformada en papel. ¿Cuántas veces una despedida así pasa desapercibida en nuestro día a día? Personas a nuestro alrededor pueden estar gritando por dentro, pero estamos tan acostumbrados a la prisa que dejamos de escuchar las señales. Al leer aquellas líneas, el millonario sintió un escalofrío que ninguna fortuna podría borrar. Por primera vez, comprendió que detrás de la camarera que había humillado había una vida llena de dolor, pérdida y aprendizaje. Lo que para él era solo un desliz, para ella representaba el último capítulo de una lucha. La carta, pequeña y olvidada, cargaba un peso enorme. No hablaba solo de despedida, sino también de destino. Y allí empezaba a surgir el anuncio de uno de los finales inesperados más marcantes de su vida. La carta no era un exceso dramático, sino un reflejo cruel de la realidad. Elena padecía una enfermedad rara e incurable. Pocos lo sabían, y ella se empeñaba en ocultarlo, porque no quería ser recordada por la fragilidad. En lugar de eso, elegía ser reconocida por el esfuerzo, el coraje y la sonrisa que insistía en llevar. Es curioso cómo muchas historias emocionantes nacen precisamente del contraste entre el dolor silencioso y la fuerza visible que alguien muestra al mundo. El trabajo en el restaurante no era solo una forma de sobrevivir, era el último esfuerzo de Elena para cumplir el sueño de su hermano. Él quería continuar las clases de música, pero la familia no tenía condiciones de comprar un piano, ni siquiera usado. Así, cada plato servido, cada hora extra y cada noche mal dormida tenían un propósito mayor. Ella no trabajaba por ambición propia, sino por el destino de quien amaba. Ese gesto enseña que, muchas veces, es en la pérdida del propio confort donde encontramos el verdadero sentido del amor. Y mira cómo el aprendizaje se revela en las pequeñas elecciones. Mientras algunos acumulan riquezas para sí, Elena juntaba monedas de esperanza para alguien que aún tenía un futuro. Su lucha no era por el lujo, sino por la dignidad de su hermano. La enfermedad limitaba su tiempo, pero no disminuía su grandeza. Es irónico pensar que quienes la juzgaban inútil jamás imaginaban que llevaba un propósito mucho mayor que cualquier victoria social. Y sin saberlo, el millonario estaba a punto de descubrir el precio de haber negado respeto a alguien que solo quería dejar amor como legado. Al descubrir la verdad, el millonario sintió el peso de su propia crueldad como nunca antes. La arrogancia que antes lo hacía reír ahora se transformaba en silencio incómodo. En un intento desesperado de reparar el daño, mandó comprar el piano más caro de la ciudad y lo envió al hermano de Elena. Era como si el lujo pudiera borrar el dolor, como si las cifras pudieran reescribir un destino que ya estaba trazado. Pero el dinero, en este caso, llegaba demasiado tarde. El gesto, aunque grandioso a los ojos de muchos, no tuvo el efecto que él imaginaba. Elena ya había partido esa misma madrugada, en silencio, como siempre vivió. El piano llegó no como regalo, sino como un recuerdo doloroso de una promesa no cumplida en vida. Aquí reside una de las mayores lecciones. El respeto y la dignidad negados en vida jamás pueden ser compensados con gestos tardíos. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve el lujo si lo que se perdió es irreparable? Este episodio resuena como tantas historias emocionantes que conocemos. El intento de reparar errores cuando ya no hay tiempo. ¿Cuántos padres compran regalos caros para hijos que solo querían presencia? ¿Cuántas disculpas se guardan, esperando un mañana que nunca llega? El aprendizaje es simple y duro. El destino no espera. El piano reluciente se convirtió en símbolo no de generosidad, sino de finales inesperados, recordando que el arrepentimiento solo es útil cuando viene acompañado de actitudes en el momento justo. El velorio fue sencillo, marcado por flores discretas y lágrimas contenidas. El millonario apareció cabizbajo,
sin el brillo de la arrogancia que solía acompañarlo. Esa vez, no había traje caro que pudiera esconder su fragilidad. Al acercarse a la madre y al hermano de Elena, las lágrimas corrieron sin control. Intentó pedir perdón, pero su voz temblaba ante un dolor que ni todo el dinero del mundo podría aplacar. La madre de Elena, con una mirada firme y cansada, resumió en pocas palabras la verdad que muchos evitan encarar. El respeto que negaste en vida no se compra con dinero. Fue como un golpe directo, seco e imposible de ignorar. Allí no había público para aplausos, solo testigos de una pérdida irreparable. Y en ese instante, el millonario entendió el peso del desprecio que había sembrado, una cosecha amarga, hecha en público, delante de todos. ¿Cuántas veces en la vida intentamos reparar errores en el escenario equivocado? El arrepentimiento es poderoso, pero solo transforma cuando llega antes de la despedida. Esta escena trae a la superficie historias emocionantes que nos recuerdan lo frágil que es la dignidad y cómo no acepta pagos tardíos. En el silencio de aquel salón fúnebre, el millonario sintió al destino reírse de su vanidad, y, sin saberlo, aún quedaba más por vivir en la soledad que lo esperaba días después. Unos días más tarde, el millonario regresó al mismo restaurante donde había humillado a Elena. Se sentó en la misma mesa, pidió el mismo plato y esperó como si, de alguna manera, ella pudiera aparecer para servirle nuevamente. Pero el salón parecía más frío, y el silencio del ambiente se volvía ensordecedor. Lo que antes fue escenario de su vanidad, ahora se transformaba en recuerdo de su derrota moral. Mientras comía solo, cada bocado tenía sabor a arrepentimiento. No había risas alrededor, ni miradas de admiración, solo vacío. Aquella cena vacía simbolizaba no solo la ausencia de Elena, sino la ausencia de humanidad en su propia trayectoria. Es curioso cómo el destino nos hace probar lo que servimos a los demás. Él había servido humillación, y ahora recibía soledad como plato principal. Esa escena podría compararse con tantas historias emocionantes de finales inesperados, momentos en los que descubrimos demasiado tarde el valor de alguien. ¿Cuántas personas has visto intentar recuperar lo que perdieron solo cuando sintieron el dolor de la despedida? El millonario descubría allí que ningún banquete es completo cuando falta respeto en la mesa. Pero, aún así, quedaba algo mayor, el recuerdo que jamás lo dejaría en paz. La ausencia de Elena no fue marcada por titulares en periódicos, fotos en revistas, ni homenajes grandiosos. No tuvo derecho a aplausos de multitudes, tampoco a discursos en su memoria. Su despedida fue simple, silenciosa, casi invisible a los ojos del mundo. Pero lo que pocos comprendieron es que el silencio, a veces, resuena más fuerte que cualquier aplauso. Mientras muchos creen que la eternidad está ligada a la fama, Elena demostró que las historias emocionantes más poderosas nacen justamente del anonimato, de ese detalle discreto que se eterniza porque toca directamente el alma de quien lo observa. El millonario, por más que intentara retomar su rutina, ya no lograba encontrar paz. El recuerdo de aquella mirada cansada, de aquella sonrisa forzada y, sobre todo, de aquella carta olvidada lo perseguía en cada momento. No había lujo, viaje o conquista social capaz de silenciar aquella voz interior que lo acusaba. Lo que antes parecía solo una falla en el servicio, se había transformado en un hito en su vida. Era como si el destino hubiera decidido grabar en su conciencia el recuerdo eterno de que había despreciado a alguien que solo necesitaba respeto. Es curioso cómo funciona la mente. A veces olvidamos fechas importantes, perdemos los nombres de personas que amamos, pero nunca logramos borrar lo que realmente nos confronta. La memoria de Elena se convirtió en esa marca. Recordaba la humillación en público, la risa de los clientes, la carta temblorosa escrita con tanta dulzura y, sobre todo, la frase de la madre: el respeto que negaste en vida no se compra con dinero. Palabras simples, pero afiladas como cuchillas, que cortaban su vanidad cada vez que regresaban a su mente. Y mira qué ironía. Un hombre acostumbrado a ser recordado por las columnas sociales ahora era recordado por sí mismo solo como el villano de su propia historia. ¿Cuántas veces se sorprendió frente al espejo ajustando el saco y veía no a un vencedor, sino a un hombre marcado por finales inesperados? Ese es el peso del arrepentimiento.
No necesita público para existir. Basta la conciencia para convertirlo en un castigo diario. Con el tiempo, el millonario intentó transformar el dolor en aprendizaje. Comenzó a financiar proyectos sociales, ayudar a familias necesitadas y crear becas de estudio en nombre de Elena. Pero aún así, en el fondo, sabía que ningún gesto podría devolver lo perdido. Esa es la gran diferencia entre la caridad y el arrepentimiento. Una nace del amor genuino, la otra nace del intento de compensar la pérdida. Y el corazón siempre reconoce la diferencia. Los beneficiados agradecían, pero dentro de él resonaba la misma pregunta: ¿por qué no hice esto antes? Elena, en su simplicidad, dejó una lección que trascendía cualquier frontera. La dignidad negada en vida no puede ser restaurada por ningún gesto tardío. Es como intentar reparar una porcelana rota. Por más que se pegue, las marcas siempre estarán allí. El recuerdo eterno que quedó en el corazón del millonario era exactamente ese. Podía gastar fortunas, pero jamás lograría borrar la cicatriz de su arrogancia. Y esa cicatriz se convirtió en la verdadera herencia que cargaría por el resto de su vida. ¿Cuántas veces, al pasar frente a un restaurante, recordaba el plato que pidió aquella noche en que cenó solo? Aquella cena vacía, donde cada bocado tenía el sabor amargo del arrepentimiento, se repetía como un fantasma en su memoria. Ya no comía por placer, sino por necesidad, porque cada ambiente con música suave y cubiertos alineados lo transportaba a ese instante en el que comprendió que estaba rodeado de lujo, pero completamente despojado de humanidad. Y es aquí donde la reflexión se profundiza. Nosotros, los seres humanos, tenemos el extraño hábito de creer que siempre habrá tiempo para reparar nuestras fallas. Posponemos conversaciones, dejamos las disculpas para después, tratamos con indiferencia a quienes merecían cariño, y cuando el destino cierra la puerta, todo lo que queda es la añoranza. Eso fue exactamente lo que descubrió el millonario. La despedida no espera, y cuando llega, transforma los gestos tardíos en recuerdos dolorosos. Elena se fue sin exigir nada, pero dejó todo, un recuerdo que jamás sería borrado. Tal vez ya hayas vivido algo parecido, en menor escala. Tal vez perdiste la oportunidad de decir te amo a alguien que partió demasiado pronto. Tal vez dejaste de valorar una amistad, un colega de trabajo o incluso a un desconocido que solo necesitaba un poco de empatía. Es en esos momentos cuando nos damos cuenta de que las historias emocionantes de la vida real no ocurren en grandes escenarios, sino en las pequeñas decisiones que tomamos cada día. Y es en esas decisiones donde nacen los finales inesperados, que pueden tanto avergonzarnos como elevarnos. El millonario, ya más viejo, llevaba consigo una rutina casi ritual. Todas las noches, antes de dormir, encendía una vela frente a la ventana de su cuarto. No era un homenaje público, sino un gesto íntimo, una manera de conectarse con el recuerdo eterno de Elena, como si dijera en silencio: fallé contigo. Esa pequeña llama, titilando sola, simbolizaba no solo el arrepentimiento, sino también el intento de mantener viva la lección que ella le dejó. Y en el fondo, tal vez esa fuera su única forma de transformar el dolor en aprendizaje. Elena nunca imaginó que su vida simple tendría un impacto tan grande, pero es justamente ahí donde reside la belleza de esta historia. La grandeza no está en lo que ostentamos, sino en lo que dejamos como legado. El recuerdo eterno de Elena no quedó solo con el millonario, sino también con todos los que escucharon su historia. Porque cuando hablamos de respeto, de despedida y de dignidad, no hablamos solo de ella. Hablamos de nosotros mismos, de las elecciones que hacemos y de las huellas que dejamos en el corazón ajeno. Y lo que hace que ese recuerdo eterno sea tan poderoso es el hecho de que atraviesa generaciones. Quien escucha sobre Elena aprende, incluso sin haberla conocido, que el respeto debe ofrecerse en vida, porque después de la pérdida, después de la añoranza y después de la despedida, todo gesto tardío es apenas sombra. El millonario entendió esto de la manera más amarga. Pero tú, que lees esta historia, aún tienes la oportunidad de no repetir el mismo error. El millonario que creía poseerlo todo descubrió, demasiado tarde, que le faltaba lo esencial: el tiempo. Tiempo para disculparse, tiempo para reconocer, tiempo para valorar a quien lo merecía.
Elena se fue en silencio, sin exigir nada, y justamente por eso su ausencia se volvió insoportable. Él entendió que podía acumular autos, casas y viajes, pero no podía comprar un minuto más de la vida que había despreciado. Esta es la dura verdad que muchos intentan ignorar. La dignidad negada en vida nunca se compra con dinero. En el velorio sencillo, rodeado de flores discretas y rostros entristecidos, el millonario intentó remediar su culpa. Lágrimas corrieron en público, pero no como señal de humildad, sino como reflejo de la desesperación de quien sabe que perdió la última oportunidad. Cuando la madre de Elena susurró, «El respeto que negaste en vida no se compra con dinero», no fueron solo palabras, fue una sentencia que resonaría por el resto de sus días. Esa frase, corta y certera, se convirtió en el recuerdo eterno de su fracaso. La vida tiene esa forma cruel de enseñarnos a través de finales inesperados. Muchas veces pensamos que mañana será el momento correcto para pedir perdón, prestar atención o brindar cariño. Pero el mañana no es garantía, es solo una suposición cómoda. Elena no esperó al mañana, partió en silencio, llevándose no solo su dolor, sino también la lección de que toda despedida puede ser definitiva. Y el millonario lo aprendió de la manera más amarga. Cuando el arrepentimiento llega tarde, deja cicatrices que jamás sanan. Este desenlace nos invita a mirar hacia adentro. ¿Cuántas veces has pospuesto una palabra de reconocimiento? ¿Cuántas veces trataste a alguien con frialdad, creyendo que habría tiempo para compensar después? Piensa en los momentos en que el orgullo habló más alto y el respeto quedó a un lado. Ahora imagina que esa persona partiera hoy, sin que pudieras explicarte. El dolor que sintió el millonario puede no ser exclusivo de él. Puede ser también el reflejo de una herida que tú mismo cargas. Y es aquí donde nace la gran reflexión. No esperes a que el destino toque tu puerta para aprender. No esperes perder a alguien para reconocer su valor. El dinero puede comprar comodidad, pero jamás comprará respeto. Puede ofrecer regalos caros, pero jamás reemplazará la presencia verdadera. El recuerdo de Elena se convierte así en una especie de espejo para todos nosotros. Ella nos muestra que la mayor pobreza es creer que el tiempo es infinito. La mayor riqueza, en cambio, está en los gestos simples, dados mientras aún hay vida. El millonario, años después, todavía regresaba al restaurante. Se sentaba en la misma mesa y pedía el mismo plato, pero ya no había camarera para servirle, ni miradas curiosas para acompañarlo. Solo el silencio, que transformaba cada bocado en un recordatorio de su derrota moral. Aprendió que el arrepentimiento no es un acto, sino una prisión, y dentro de ella, la nostalgia es la cadena más pesada. El piano que envió al hermano de Elena no fue recordado como un gesto de bondad, sino como símbolo del retraso, una herida abierta en su conciencia. Y fíjate cómo esta historia se conecta con nuestra vida. ¿Cuántos padres intentan comprar el amor de sus hijos con regalos caros, cuando en realidad lo que piden es tiempo y atención? ¿Cuántas parejas intentan reparar años de frialdad con viajes lujosos, sin notar que lo que realmente cura son palabras sinceras y abrazos prolongados? ¿Cuántos hijos solo reconocen el valor de sus padres el día del entierro? El millonario nos representa a cada uno de nosotros, cuando dejamos para mañana lo que solo puede vivirse hoy. Por eso, esta historia no debe ser vista solo como otra narrativa triste. Es un llamado, una advertencia, un recordatorio de que el respeto, la empatía y el cuidado son monedas que no se devalúan con el tiempo. El dinero puede evaporarse en crisis, las fortunas pueden desaparecer en instantes, pero lo que entregas de humano permanece para siempre en la memoria de quien lo recibe. Elena se fue, pero dejó la marca indestructible de su dignidad, una marca que irónicamente se grabó más profundo en el corazón de quien la negó. Y ahora yo te pregunto, ¿qué harías en el lugar del millonario? ¿Tendrías el valor de pedir perdón antes de que fuera demasiado tarde? ¿Estarías preparado para enfrentar un final inesperado como este, en el que la despedida no da segunda oportunidad? ¿O aún vives creyendo que siempre habrá tiempo de reparar, tiempo de recomenzar, tiempo de amar? Piénsalo, porque la vida, a veces, no avisa, simplemente sucede, y cuando nos damos cuenta, el reloj ya marcó la hora de la pérdida. Si esta historia te conmovió, permite que no sea solo una emoción pasajera, transfórmala en acción.
Llama a esa persona con quien no hablas hace tiempo. Abraza a quien amas hoy. Pide perdón sin esperar la ocasión perfecta. No dejes que tu vida esté marcada por arrepentimientos tardíos. Y si deseas seguir escuchando historias emocionantes como esta, que tocan el alma y nos hacen reflexionar, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con quien necesite esta lección. Porque al fin y al cabo no se trata de millones, se trata de humanidad.